Me tardé un poco en traerles este video, ya lo sé, mil disculpas, pero la verdad es que encontré unas cuantas diferencias muy importantes entre el Galaxy A10s, A20s y A30s. Uno pensaría que el más caro y de mayor gama sería el mejor en todo sentido, pero la realidad es bastante distinta. Pueden comprar cualquiera de estos tres equipos en Tecnostore, tienen el link debajo en la descripción. Y por supuesto, si buscan otros dispositivos también les pueden consultar. Entonces, vamos a hacer un breve repaso sobre qué tenemos en cada uno de estos tres con respecto a las especificaciones técnicas más importantes. La pantalla del A10s es de 6,2 pulgadas, PLS TFT 720p, usa el Helio P22. Viene versiones de 32 y 2 o 32 y 3 GB de memoria RAM. Hay cámaras traseras de 13 megapíxeles con la wide normal y una de 2 megapíxeles solamente para profundidad. Tiene una batería de 4000 mAh y una carga hasta 10 watts, o sea, no rápida, 5 volts, 2 amperes. El A20s tiene una pantalla de 6,5 pulgadas IPS LCD 720p, usa el Snapdragon 450, 32 y 3 GB de memoria RAM o 64 y 4. Hay 3 cámaras en la parte de atrás, 13 megapíxeles wide, una ultra wide de 8 megapíxeles y una solamente para profundidad de 5. La batería también es de 4000 mAh y tiene carga entre comillas rápida hasta 15 watts. Finalmente el A30s tiene una pantalla de 6,4 pulgadas pero es AMOLED 720p, usa el Exynos 7904 y hay 3 versiones, 32, 3, 64, 4 y 128, 4 GB de memoria RAM. Las cámaras traseras también son 3 en este caso, 25 megapíxeles la wide, una de 8 megapíxeles para la ultra wide y finalmente una de 5 megapíxeles para la de profundidad. También tiene una batería de 4000 mAh y 15 watts como carga rápida. Entonces lo más raro es ver que el A20s tiene un panel más grande que el del A30s, pero bueno, supongo cuestión de costos probablemente. No obstante, si bien este es AMOLED y todos generalmente buscamos AMOLED como una tecnología superior, más rápida y con mejor contraste y demás, aunque obviamente si prefieren IPS, allá ustedes. Claramente estoy metiendo una opinión personal. Este panel AMOLED usa Pentile y el Pentile de los viejos, no de los nuevos, que es 1000 millones de veces mejor que lo que teníamos hace unos cuantos años. Entonces, cuando nos acercamos mucho acá en cámara, vamos a ver, más allá de un poco de moiré, perdón, es una cuestión del sensor de esa cámara, la GH5, el texto en este producto, o sea el A30s, no se ve realmente súper nítido. Es decir, principalmente cuando lo comparamos contra estos otros dos paneles, por más que todos sean 720p, la realidad es que estos se leen mucho mejor. O sea, si van a usarlos para leer texto constantemente, redes sociales y demás, la verdad, estos dos simplemente se ven mejor. Lo mismo con la calibración. Por ejemplo, si los tres tengo que elegir cuál es mi favorito con respecto al panel, el A20s es el que mejor se ve, el mejor calibrado. Este tiene un tinte que es, por un lado, una mezcla de azulino, pero por otro, más como rosáceo y no tiene nada que ver con el fondo de pantalla. Realmente le falta un poco. Simplemente no es un buen AMOLED. Y ni hablar de los que suele producir Samsung para sus equipos de gama mayores, que son muchísimo mejor. Eso sí, con respecto al diseño, y sí, el A30s es el más lindo, tiene estos detalles. Los otros son un poquitito más simples, digamos. Y sí, todos obviamente van a juntar un montonazo de grasa de los dedos y demás. Pero sí, estos son un poquito más básicos. En este caso vamos a ver que el polímero de la parte trasera, que no es vidrio, envuelve toda esta parte hasta el borde y después se separa con un pequeño colchón de plástico, cuando en el A20s llega hasta acá y después recién ahí se separa para tener un borde de otro material y después empezar con el colchón de plástico para el panel, que sí, obviamente en los tres es de vidrio el recubrimiento. Con respecto al desbloqueo tenemos capacitivo acá, también capacitivo ahí y finalmente óptico en el A30s. Están todos bien. Es decir, en mi experiencia con estos tres equipos, diría que los capacitivos son un poquito más rápidos que el óptico, que no es que no sea tan confiable. Lo que pasa es que no es tan bueno como los ópticos de equipos de gamas superiores. Entonces, puede pasar de vez en cuando que si están comparando entre estos, sean un poquito mejores los capacitivos, que son como tecnología vieja, pero que ya está bastante dominada por fabricantes como Samsung y demás. Cuando estos tal vez con implementaciones de chipsets que no son tan potentes y con animaciones que tal vez no están tan bien logradas porque el chipset no aguanta mover todo esto de forma ultra veloz, terminamos con que el desbloqueo no es tan rápido. Pero la verdad es que no estaban mal en ninguno de los tres. Ahora, con respecto a performance, ninguno me pareció particularmente muchísimo más rápido en el sistema
que otro. Es decir, siento que la diferencia principal la van a encontrar en la cantidad de memoria RAM y cómo es que va guardando las aplicaciones. Porque después de eso, ninguno es ultra fluido. Es como si estuvieran, por ejemplo, capeados a 50 Hz y no mucho más. Sí, tal vez el A20S y el A30S tienen un poco más de chance de ser más fluido que el A10S, pero incluso en algunos casos el A20S lo sentí un poco más fluido que el A30S. Es decir, ese Snapdragon 450 aparentemente, no es más, mi experiencia tira un poquito más que el Exynos que posee la 30S. Pero bueno, su experiencia por supuesto puede variar dependiendo de qué aplicación estén corriendo. Pero volviendo al tema del panel, y para eso voy a abrir YouTube en los tres, que por suerte sí me los guardó en memoria. No quiero la prueba, con esta cuenta no necesito la prueba. Ahí va, aunque bueno, en la 30S parece que no lo guardó. Quiero que vean una cosa principalmente en este. Dual channel cuando mezclan algunas RAM, pero hay algunas salvedades. Y si no, tienen este video del señor Gran Gurú. Sí, desde el vamos, el parlante es por lejos el peor de los tres. Y peor no digo porque, bueno, sean todos malos. No, este es malo. El parlante altavoz de este es malo. No se escucha bien, directamente es incluso algo que no esperaba. Por más que sea de gama baja, de entrada, lo que sea, no se escucha bien. O sea, ¿suena? Sí. Pero no es por una cuestión de volumen, es la calidad de sonido. Es malísima. Después, usan algún tipo de sharpening, o sea, de agregado extra en nitidez, que resulta en halos en algunos casos y hasta en una definición bastante inferior. Y esto no tiene nada que ver con que sea 720p, porque el del A20S no presenta tan fuertemente este problema. Vamos a escuchar el parlante. Esto ya debería quedar, supongo, suficientemente claro. Así que ahora sí, Flan, preguntas, por favor. Este parlante se escucha mucho más fuerte y muchísimo, pero muchísimo mejor que el del A10S. Así que en este panel se ve dentro de todo bastante más definido todo. Y sí, acá estamos con One UI en la versión que todavía no tenemos los gestos que sí vemos en otros equipos de Samsung de mayor gama. Es decir, tenemos los mismos de antes que eran así para multitarea, así para home y así para ir hacia atrás. Y si queremos, por supuesto, poner la barra de navegación también lo podemos hacer. Ahora bien, vamos con el A30S y su panel AMOLED. Acá, en donde hago una breve mención a que, bueno, técnicamente sí pueden tener dual channel cuando me... Acá no se va a ver mal, pero tampoco se va a ver particularmente bien justamente por este arreglo Pentile viejo. Y lo extraño, y por eso toda la intro, es que el parlante altavoz de este no se escucha tan mal como el del A10S, pero el del A20S claramente se escucha mucho mejor que este. Así que por ahora para mí viene ganando el A20S. Lo bueno es que por suerte los tres vienen con el jack de 3,5 mm, pero consideren que el A10S tiene un conector micro USB contra USB tipo C en los otros dos. Ahora, cámaras. Esta es la frontal del Galaxy A10S, así es como me pueden escuchar. Esta es la frontal del A20S y tengo mi brazo extendido a la misma distancia que con el A10S. Y finalmente, esta es la cámara frontal del A30S. Vamos a ver que en algunos casos, por alguna razón, la del A20S con suficiente luz se puede ver un poco mejor. En la A30S es como que hay que pegarle bien a la distancia para selfies, ya sea para video como para fotografía. Y con respecto a resultados, más allá de tener diferencias con lentes, es decir, que estos dos tienen ultra wide y este no se confundan, este de acá no es telefoto, sino que es solamente, una vez más, para profundidad. Y la verdad es que el A30S gana por goleada, es decir, es bastante superior a los otros dos, especialmente para la cámara trasera, en donde más que nada van a ver que está la posibilidad de usar HDR, que está muchísimo mejor logrado que en los otros dos. Acá esto se nota de inmediato. Lo mismo para video, el A30S simplemente se ve mejor. En la frontal, sin embargo, diría que el A20S está mucho más cerca del A30S que lo que el A10S está cerca del A20S. Es como que tenemos estos, pongámosle por acá, y después acá tenemos al A10S. Representación bien gráfica. Con respecto a batería, la verdad es que los tres están dentro de todo bastante bien. No hay ninguno que drene mucho más rápidamente en uso su batería. Sin embargo, el A30S por alguna razón, y esto, bueno, tiene que ver con seguramente actualizaciones de sistema y demás, drena un poco más la batería en standby que los otros dos. Pero diría que es un tema menor, o sea, no se preocupen tanto porque no es que van a dejar el teléfono 8 horas ahí y de repente al otro día cuando se levanten van a tener 45% menos batería. Es un detalle menor cuando los comparamos contra los otros dos, nada más. Ahora, con respecto a juegos, acá tenemos a nuestro amado Beach by Blitz, por supuesto, y de arriba para abajo, A10S, A20S y A30S,
quiero que presten atención, lo voy a dejar correr, obviamente no lo voy a manejar porque juego a 3, es medio complicado. Tendría que tener como un palito con puntitos, pero bueno, eso ya para otro momento. Así que tocamos acá, acá y acá, soltamos en 3, 2, 1, no, ahí va, ahora sí. Bien, presten atención, principalmente la diferencia entre estos dos contra este, cuando salte el puente, fíjense. Está bien, en los 3 claramente se puede jugar. Pero en general, esto igual depende mucho del juego, obviamente, y tengo los gráficos al máximo en los 3. Por alguna razón funciona mejor en el A10 y A20S que en el A30S. No sé si será cuestión de la GPU o qué, pero bueno, sí, claramente me estoy llevando todo puesto. Bueno, lo mismo, no es que no se pueda jugar. O sea, los 3 claramente se bancan juegos de este estilo. Y será cuestión de un poco más de paciencia en uno que en otro, pero cosas raras. Entonces, ¿cuál es mi veredicto? Porque esta claramente es una situación distinta. No es que solamente, bueno, tirá más plata y vas a conseguir algo mejor y ya está. Mi recomendación personal, si justo estás viendo estos 3 y pueden gastar un poco más por arriba del A10S, es llevarse el A20S. A menos que sí o sí quieran o necesiten el AMOLED. Y bueno, el A30S. Ya está, ¿qué se le va a hacer? Pero de los 3... me quedo con el A20S, me parece que provee una mejor experiencia multimedia, una pantalla más grande, que encima se ve mejor, está mejor calibrada, se lee mejor el texto, no por una cuestión de tamaño, sino porque los píxeles, en este caso, si no son RGB, serán RGB, quién sabe, pero no son Pentile como acá. Encima el parlante es mejor, y de última les diría que si pueden conseguir la versión con más GB de memoria RAM, mejor. En este caso probamos la base, o sea la mínima, en los 3. Sobre el A10S en particular, la verdad es que no es un mal producto en absoluto. Especialmente si, por ejemplo, por una cuestión de presupuesto no llegan a otro dispositivo, o si lo ofrecen en cuotas y les recontra sirve, listo, vayan. Sepan que, bueno, obviamente es un equipo gama de entrada y les va a ofrecer lo que pueda. La verdad es que me parece que, dentro de todo, está bastante bien. Ahora, comparado contra el A30S, el problema de este equipo es que, si bien no es ultra caro, tampoco es particularmente ultra económico. Por ende, entre un A30S y tal vez un producto, siempre y cuando lo consigan, obviamente, porque si ya está discontinuado y no hay stock en ningún lado, bueno, está complicado. Más allá de si necesitan cuotas o demás, estoy hablando de dispositivo contra dispositivo, tal vez les convenga, y es un cliché, es lo mismo siempre, pero buscar un equipo gama media, por ejemplo, del año pasado o el anterior, hasta, ¿por qué no usado, cuidado, en buen estado, estilo Redmi Note 5 o Redmi Note 7? En donde van a encontrar una experiencia que, más allá de tener o no panel AMOLED, me parece que es superior. Principalmente con respecto al sistema operativo, que para mí es de las cuestiones más importantes a la hora de analizar un dispositivo. Porque si el sistema en sí no funciona bien, y como tenemos que pasar de aplicación en aplicación, es medio molesto, vamos a tardar 1000 años, que se les traba, lo que sea. Entonces, justo esta decisión me parece un poquito complicada. Una vez más, ninguno de estos 3 es malo. Como diga, no se compren este porque ni a palo no va para ningún lado. Ahora, la decisión más sensata, según mi opinión, es, otra vez, el A20S. Así que, como ya saben, los leo abajo en los comentarios. Si tienen alguno de estos 3 equipos, si pudieron compararlo contra otro, háganme saber sus experiencias. Y por supuesto, si compraron estos u otros, díganme también por qué y cómo les fue. Además, tienen nuestras redes sociales abajo en la descripción, canal de Telegram, Instagram, Twitter, entre otras. Y por supuesto, si ya se suscribieron al canal, pero todavía no... no me salió. Pero todavía no... Vamos a hacerlo de una. Pero todavía no activaron todas las notificaciones con la campanita. Ahí está. Háganlo, así no se pierden de futuros contenidos, reviews y demás en Suprapixel. Y también quiero saber si este tipo de reviews, así comparando los 3, pero al mismo tiempo analizando todos juntos, sin ir súper recontra mega en detalle en uno, pero dando un buen panorama, supongo, lo que intenté hacer entre estos, les sirve para otros dispositivos que estén en la misma gama, que compartan y que no sea modo de comparativa, sino de review. Así que los leo abajo como siempre. Díganme en serio porque estas cosas las hago, por supuesto, para ustedes. Si no, directamente haría los 3 reviews por separado y ya está. Pero a veces es como que es ver mucho de lo mismo y siento que puede valer un poco más la pena hacerlo de esta manera. Así que eso es todo por hoy. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.